Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una de nuestras actividades que estamos desarrollando en el mes de la Escuela de Educación Diferencial. Estamos celebrando nuestra carrera, un mes de la educación para todas y todos. Y en esta oportunidad vamos a realizar una jornada de actualización que va a tener dos partes. La primera parte comienza hoy y la segunda parte la realizaremos el día jueves. Esta jornada de actualización en educación especial tiene por objetivo actualizarnos en normativas, en desafíos actuales de la educación especial y en la diversificación de la enseñanza. Para esta actividad tan importante nos acompaña alguien de la casa, alguien que nos ha acompañado a lo largo de la carrera, que nos ha ayudado a hacer crecer la carrera también a través de su apoyo, sus asesorías que nos ha prestado. Me refiero a Débora Barrera. Ella es profesional del equipo de educación especial de la División General del Ministerio de Educación, es experta en discapacidad intelectual y discapacidad múltiple y es quien nos va a acompañar en estas dos jornadas para actualizarnos en esta temática tan importante que nos apasiona a todos. Así es que les doy la bienvenida a nuestra expositora, a nuestros estudiantes, nuestros académicos, docentes, centros de práctica, empleadores y a todos quienes nos acompañan en esta actividad. Para explicarles la dinámica de esta jornada y para que sea más fluida, les invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat y una vez que Débora haya finalizado su exposición, nuestra colega Gillet Paoletti les va a transmitir sus inquietudes, todas las preguntas que ustedes tengan. Así es que los invitamos a estar atentos a esta jornada, a realizar todas las preguntas que tengan, a aprovechar esta instancia. Están nuestras estudiantes de último semestre, ya que están a punto de ser nuestras colegas, así es que también invitarlas a que aprovechen esta instancia, a sacar las dudas que puedan tener respecto a algunas temáticas. Aquí está saludando Francisca Luna también de último semestre, así es que bienvenidos todos y espero que sea una actividad muy provechosa y significativa. Les pido también que por favor apaguen sus micrófonos para que no vayamos a tener alguna interferencia de sonido. Y con esto ya dejo con ustedes a nuestra querida Débora Barrera. Adelante, Débora. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto poder estar nuevamente con los estudiantes, con los empleadores, los docentes que forman parte de la comunidad de la Universidad de las Américas. Estamos viviendo momentos bien álgidos, ajetreados, ¿verdad? Por las circunstancias actuales, pero además porque hace un tiempo ya la educación especial vive momentos particulares, ¿verdad? Momentos de cambio, de transformación, de ajuste. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de hacer una revisión general de estos principales ajustes normativos que hemos vivido, pero además vamos a hacer un énfasis en lo que actualmente estamos viviendo. Esta imagen la pongo porque aun cuando vamos a ver temas un tanto fríos, ¿verdad? Que son normas, compromisos, no podemos alejarnos de la utopía. Entonces vamos a intentar mezclar eso, porque una cosa es el deber ser, pero otra cosa en nuestro ámbito tiene que ver con el cambio de actitudes, el transitar hacia otros paradigmas. Entonces vamos a tratar de ir haciendo esta mezcla entre las políticas, prácticas y cultura en la escuela, en cualquier escuela, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide, que no se nos escape por qué estamos haciendo todo esto que hacemos. Y ahí el foco lo tenemos clarito, ¿verdad? O sea, queremos inclusión educativa de calidad, sea donde esté el estudiante, ya sea en una escuela regular, en una escuela especial, en una escuela hospitalaria, independiente del lugar donde se escolarice,
nuestro propósito, nuestro fin es alcanzar una calidad de la educación que le provee al estudiante de todos los elementos, herramientas para que mejore su calidad de vida, pueda desempeñar un rol importante, el rol que él quiera darle a su vida. Un poquito esta va a ser la agenda de esta tarde. Lo primero que vamos a revisar es el marco referencial que inspiran estas nuevas normas. Luego vamos a ver aspectos puntuales del decreto 83 y del decreto 67, cómo ambos se articulan en muchos engranajes y le dan sentido y coherencia a decisiones actuales que se están tomando para flexibilizar, por ejemplo, el proceso de cierre año 2020, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar bastante sinergia en estos dos instrumentos normativos. Para después finalizar con lo que sabemos hasta ahora respecto de este escenario en pandemia, del cierre 2020 y organización del 2021. Vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo de poder abordar todos estos temas. Quizás no vamos a poder profundizar todo lo que quisiéramos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Lo primero que no podemos dejar de decir es que el propósito norte que guía nuestro actuar, nuestro hacer en este minuto, sea de la posición en que estemos, sea en la docencia, sea como estudiante, en una escuela, en un rol directivo, o sea, no nos podemos perder de vista. Y eso tiene que ver con la firme creencia, la firme convicción de que todas las personas pueden modificar sus estructuras cognitivas, más allá de las situaciones particulares que los determinan. Esto es casi como una religión. la firme convicción de que esas estructuras cognitivas pueden modificarse. O sea, yo creo en eso, creo en la modificabilidad del cerebro, que se pueden reconectar áreas. Todo lo que hemos aprendido de neurodiversidad, de neurociencia, está ahí absolutamente vigente. Y esta modificabilidad es accesible para todos los seres humanos, sin importar que esa etiología sea exógena, es decir, que sea externa al sujeto o endógena a su condición, que haya sido parte de su proceso vital, ¿verdad? Todo esto marcado por la línea de Feuerstein. Y yo pongo ahí un dedito amarrado, ¿verdad? Como ese truco que nos enseñaban las abuelas de que para que no se nos olvidase algo, que nos amarrásemos ahí la idea. Esta idea no se nos puede olvidar, o sea, así como la inclusión en nuestro horizonte, nuestra brújula que va guiando ese proceso hacia ese horizonte tiene que ver con creer firmemente en que todas y todos pueden modificar sus estructuras y que todas y todos pueden aprender, en definitiva. El truco, la estrategia, la ciencia de esto tiene que ver con seleccionar aquello que es importante que aprendan en el momento en que se encuentran. Para hacer un barrido rápido, ¿verdad? Esta trayectoria hacia la inclusión, a la cual no hemos llegado totalmente como país, ni como hemisferio, ni como continente, sí tiene una escala de avances que puede ser discutible, ¿verdad? Pero no podríamos negar que de los años 80 a la fecha hemos vivido un notable avance o progresión en la forma de comprender este fenómeno, esta disciplina, y también en lo que se ha ido consiguiendo para los estudiantes, pasando desde la exclusión total, ¿verdad?, donde las personas con discapacidad tenían cero posibilidades de insertarse en lo social y menos en lo educativo, a llegar a hoy día a que al menos en la experiencia de Chile pueden estar en el aula regular con apoyos, ¿verdad? Esta línea como temporal desde la exclusión a la inclusión no es una línea que haya ido eliminando necesariamente los procesos anteriores.
Probablemente en algunas zonas del mundo y en Chile probablemente existan lugares donde hay una fuerte segregación de estudiantes o donde la inclusión todavía vive momentos muy álgidos, muy fuertes y cuesta hacer ese tránsito hacia una visión más inclusiva. Entonces, hay elementos que permanecen del paradigma de la discapacidad o del paradigma del déficit, que están ahí todavía muy arraigados, y hay otros grupos o comunidades educativas que están dando ese salto, ese avance hacia la inclusión educativa. Por tanto, si tenemos que definirnos como país, yo diría que estamos en un proceso de evolución hacia la inclusión. Estamos transitando hacia la inclusión. Cada día damos paso más, a veces retrocedemos medio, ¿verdad? Pero vamos avanzando hacia un proceso mayormente inclusivo. ¿Por qué no podemos avanzar más decididamente? Múltiples factores, van a ir apareciendo muchos de ellos de aquí en adelante. Lo que prima en este marco, en este gran marco de esta aspiración hacia la inclusión educativa, es el principio de diseño universal que está consagrado en la Convención, ¿verdad? Este principio de diseño universal que ha sido tan ampliamente difundido es lo que nos tiene que mover, nos tiene que llenar como de utopía, ¿verdad? Y ahora, además de haber creído, de estar convencida de que ese es el camino, ahora tenemos que ponerlo en práctica, saber cómo aplicar el principio de diseño universal a todas las decisiones que se van tomando dentro de la escuela. Y esta imagen representa claramente eso, o sea, cuando yo pienso una costanera o pienso en un paseo a la orilla de un lago, cuando lo pienso desde el diseño universal, lo pienso para todos. Y si yo trato de llevar esta educación, ¿verdad? Ya no adapto las planificaciones después, sino que pienso la planificación desde el origen, pensando en la mayoría de los estudiantes que están en mi aula, dando respuestas grupales, individuales, en esa planificación, ¿verdad?, que es a priori inclusiva. Para poder ir entendiendo, ¿verdad?, esta naturaleza del principio del diseño universal, no podemos dejar de lado, ¿verdad?, la naturaleza interactiva de las NE. Y es súper importante ahí, y eso quizás ahí uno de los puntos que más nos ha costado avanzar como cultura, particular acá, bajo nuestras reglas, las reglas chilenas de educación, es poder entender y darle cuerpo a esta idea de que las necesidades educativas especiales son interactivas, que no son solo una condición personal del estudiante, que esa característica individual que tienen algunos estudiantes se pone en juego, en acción, con el contexto, con las personas que habitan esa comunidad. Y voy a poder avanzar más en inclusión, en aprendizaje, en participación, mientras más reconozco las barreras que hay en mi medio, ¿verdad? A diferencia de no reconocer esas barreras y seguir responsabilizando al estudiante de la problemática, de que él es el responsable de no poder avanzar en los aprendizajes. Y estos días me encontré con este ejemplo que grafica tan bien esa visión, ¿no? Estamos construyendo un material educativo, entonces una de las docentes que está desarrollando este material educativo pone en alguna parte, que es lo que ustedes ven el cuadro azul a su izquierda, dice: suele suceder que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión lingüística de los enunciados, por lo que el apoyo concreto sumado al apoyo gráfico y lingüístico favorecen el aprendizaje. Ese es el punto de partida de esta docente que está haciendo este material educativo.
y un docente que es revisor de este material observa esta afirmación y le dice: las dificultades manifiestas en la comprensión de los problemas, estamos acá en matemáticas, en resolución de problemas matemáticos, las dificultades manifiestas en la comprensión de problemas, en la mayoría de los casos, responde a la ausencia de una cultura problematizadora. Entonces eso nos obliga a modificar esta afirmación inicial, la que está a la izquierda, en atribuirle al estudiante que no comprende el enunciado, ya sea por lo lingüístico, por su experiencia. Muchas veces es porque el estudiante no ha tenido posibilidades de problematizar muchos aspectos de su vida escolar y de su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de pronto de que si bien declaramos que creemos en la inclusión, de que entendemos de que las necesidades educativas especiales son interactivas, relacionales, contextuales, cuando tenemos que materializar esto en una afirmación o en una orientación educativa específica, volvemos a caer en el enfoque que señala que es responsabilidad del estudiante el problema y que lo que yo tengo que tratar de hacer es que él supere su problemática. Y no al revés, en cómo el contexto se modifica para que existan más posibilidades de que el estudiante pueda avanzar en este ámbito, por ejemplo, en la resolución de problemas. Y estas barreras que se van presentando son de diversa naturaleza. Las tres principales son, una de ellas, las barreras metodológicas, ¿verdad? Para todos lo mismo, para todos jugo de naranja, ¿verdad? Para todos la misma estrategia, al mismo tiempo, la misma actividad. Y esa es una de las principales barreras. No me voy a poder detener, acá nos podríamos detener ampliamente en lo metodológico, ¿verdad? Pero solo lo vamos a enunciar. Un segundo gran grupo de barreras son las actitudinales, ¿verdad? Todo el daño que nos ha hecho la psicometría, o sea, cómo hemos usado la psicometría no es mala, es como hemos usado la psicometría para ordenar a los estudiantes, para etiquetarlos, ¿verdad? Para ordenarlos respecto de la curva, o sea, nos formaron en la universidad para la media, ¿no? Para los estudiantes que están ahí en el medio de la curva, y los que están hacia la izquierda y los que están hacia la derecha, poco sabemos cómo enfrentarlo y tenemos juicios sobre ello, pero no acciones. Barreras actitudinales, hay mucho que hacer ahí en ese tema. El otro gran grupo de barreras son las sociales, ¿verdad? O sea, el poner una etiqueta a un estudiante y no darle oportunidades para conocerlo en otras dimensiones. ¿Sí? Lo rotulamos como desordenado, que tiene mal carácter, le cuesta aprender ciencia, ¿verdad? O sea, son etiquetas que van marcando al estudiante en su trayectoria escolar y muchas veces lesionan, erosionan su autoestima durante toda su vida. Entonces ahí, ojo con ese aspecto también. Y ahí, rápidamente, ¿verdad? Lo que nos toca, lo que nos corresponde, y yo creo que lo que estamos muchos de los que estamos interesados en este tema es avanzar desde este enfoque del déficit al enfoque de la eliminación de barreras o al enfoque de los apoyos y ajustes necesarios. Rápidamente, ¿verdad? Señalar que para que esos apoyos, esos ajustes sean realistas, tenemos que preocuparnos de las 3P de la inclusión, que es que estén presentes, que participen y que progresen en sus aprendizajes. Eso es como nuestro mantra, ¿no? No podemos olvidar que estos 3 elementos siempre tienen que estar presentes en nuestra toma de decisiones. O sea, no es solo que estén presentes, es la calidad de su participación y es cómo monitoreamos que efectivamente están aprendiendo. Porque lo importante no es que estén, sino que pertenezcan, ¿cierto?
sea cual sea el lugar donde la familia haya escogido escolarizar a sus hijos, no solo tienen que estar, sino que tienen que pertenecer. Cuando miramos nuestro contexto, ¿verdad? Nuestro contexto chileno, con todas sus debilidades y también con algunas fortalezas, no nos podemos olvidar de ciertos elementos. O sea, el avance no ha venido solo de la mano de lo que ha podido hacer la educación especial, sino que hay una serie de dispositivos en el sistema escolar que nos permiten ir avanzando. Voy a mencionar rápidamente algunos de ellos. Las políticas nacionales claramente contribuyen. Todo lo que tiene que ver con el plan de formación ciudadana, que se transforma también en una asignatura, ¿verdad? O de objetivos que están dentro de historia, claramente propicia oportunidades para hablar de la diversidad, para aprender a respetarnos, muy importantes hoy día en el currículum. La política de convivencia escolar, la política de participación de la familia y de la comunidad son aspectos claves que nos ayudan a avanzar hacia la inclusión. Otro elemento muy relevante tiene que ver con la Ley de Desarrollo Profesional Docente, sobre todo en lo que tiene que ver con el aumento del tiempo no lectivo. Es más tiempo para pensar la enseñanza, para trabajar colaborativamente, muy importante para poder seguir avanzando hacia la inclusión. Los principales instrumentos de gestión también son herramientas, dispositivos que nos ayudan a organizar, a gestionar procesos inclusivos, mejores procesos inclusivos dentro de la escuela. Ahí tenemos al PME, al PEI, al plan de inclusión, etcétera. Hay una serie de instrumentos de gestión que claramente van a contribuir a la inclusión educativa. Y el día de hoy nosotros vamos a profundizar en particular en este dispositivo que es el Decreto 83, el PIE como estrategia inclusiva dentro de la escuela y otros elementos que se ponen en juego en el aula. Pero para poder entender este marco no podemos desconectarnos de la norma, ¿verdad? La norma no modifica la realidad, pero contribuye, ¿verdad? Contribuye a que podamos discutir, a que podamos hacer puntualizaciones sobre ciertos aspectos. Y los dos grandes ajustes normativos que ha vivido la educación especial y que tienen una serie de implicancias que vamos a revisar rápidamente son el decreto 170 y el decreto 83, que han ido transformando el hacer, la gestión dentro de la escuela, ya sea en una escuela regular o en una escuela especial. El decreto 170 está mandatado por la ley de subvenciones, por el DFL2 de subvenciones. Entonces es muy importante no perder de vista eso, porque muchos señalan que el decreto 170 perpetúa el enfoque del déficit al señalar que hay que diagnosticar por un profesional competente, ese diagnóstico tiene que tener una vigencia, ¿verdad? Pero eso está mandatado por ley, o sea, y para poder impetrar la subvención es necesario hacer eso. No hay vuelta que darle. Mientras no se modifique la ley de subvenciones, esas son las reglas. Lo que se intentó hacer con esa regla es ponerle otros condimentos. O sea, el decreto 170, además de pedir el profesional, el médico, el pediatra, o el médico familiar, etcétera, con una vigencia del diagnóstico, además le da mucho énfasis a la evaluación integral inicial, le da énfasis al trabajo colaborativo, a la coenseñanza, a que este diagnóstico tiene que ser realizado por un equipo que mire en su integralidad al estudiante. O sea, hay una serie de otros aspectos que propician y que contribuyen a este escenario que queremos, hacia el que queremos avanzar. Por otra parte, tenemos el decreto 83, que está mandatado desde la Ley General de Educación. Ese es el contexto, ahí está señalado explícitamente
mandata al Ministerio, la Ley General de Educación, a generar criterios y orientaciones de adecuación curricular. Está mandatado por ley. Pero entre estas dos normas, entre el decreto 170, que proviene de la Ley de Subvenciones, y el decreto 83, que está mandatado por la Ley General de Educación, hay una tremenda tensión y que es muy necesario que la podamos comprender. Porque como vuelvo a repetir, el decreto 170 exige el diagnóstico de la discapacidad, del déficit o del trastorno. No nos pudimos desapegar, no se pudo desapegar de eso porque es un mandato de la ley de subvención. Entonces aquí se le pide a la escuela como un ejercicio de ponerse una chaqueta que es para realizar el diagnóstico, sacarse esa chaqueta y ponerse otra para entender el enfoque inclusivo que tiene el decreto 83 y parte del decreto 170 también. Y esa tensión existe, es real. No deja de tener razón las escuelas cuando dicen hay una contradicción ahí, ¿verdad? En ambas normas. Sí, hay una tensión evidente, insisto. Para que esa tensión deje de existir, tenemos que avanzar hacia otra ley de subvenciones, a otra ley que financie la educación. Mientras eso no ocurra, estas son las reglas del juego y lo que tenemos que tratar de hacer es usar de la mejor forma estas reglas del juego que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ese es el ejercicio que se ha hecho desde el año 2010, que está vigente el decreto 170. Hago el diagnóstico de la manera más integral, en equipo posible, eso me permite impetrar la subvención. Pero eso, o sea, yo esa información la subo a una plataforma, identifico niños, ¿verdad? Que son los estudiantes que se suben a la plataforma PIE. Pero cuando yo planifico, cuando ya he terminado esa parte, la evaluación, el diagnóstico, el ejercicio que tiene que hacer la escuela es de olvidarse de que eso es por niño y tengo que mirar que con esos recursos que la escuela va a recibir, son recursos, son herramientas que tengo para abordar la diversidad completa de mi aula. Y ahí los profesionales, en este caso profesores de educación especial, fonoaudiólogos, kinesiólogos, se ponen al servicio de las necesidades generales del aula, y si hubiese requerimientos específicos, si el equipo determina que hay estudiantes que para avanzar mejor en su trayectoria educativa requieren de ser sacados del aula para un apoyo específico, bienvenido sea. Pero esa decisión tiene que ser muy bien pensada, articulada, consensuada entre los profesionales, para que esto tenga sentido, ¿verdad? Entonces, no todos van a requerir los mismos tiempos de apoyo fuera del aula. Algunos probablemente solo con una planificación diversificada, con buenos apoyos, con una enseñanza bien programada, va a ser suficiente y van a ver superadas sus necesidades de apoyo individual. Otros, en cambio, a pesar de todos estos esfuerzos que se hagan a la planificación, a la ejecución de la planificación, van a requerir de ajustes más precisos. Y a ese grupo que esperamos sea minoritario, se espera, ¿verdad? Siempre que sea minoritario, son a los que debiese darse una atención más especializada dentro de la misma aula o fuera del aula en otro espacio del establecimiento. Entonces, para volver a reiterar la idea, existe una tensión, esa tensión es evidente, pero hay salidas, hay alternativas, hay formas de administrar esa tensión dentro de la escuela. Depende mucho de los equipos, de cómo se entiende este proceso de diagnóstico integral mandatado por la ley de subvenciones, y cómo luego que tengo establecido ese diagnóstico, tengo identificado ciertos estudiantes que son los que subo a la plataforma, trabajo para la mayoría de mi aula. El decreto 83 busca precisamente eso, que a priori
pensemos en cómo diversificar la planificación, la evaluación. Si aun cuando realizo todos esos procesos, hay algunos estudiantes que siguen manteniendo una distancia, siguen estando rezagados o les sigue costando aprender, hago una evaluación psicoeducativa y ahí determinaré si es que debo hacer un ajuste al currículum para algunos estudiantes, siempre que son la punta de la pirámide acostada, siempre pensando en que una minoría de los estudiantes va a requerir de ajuste, donde la eliminación de objetivos de aprendizaje en un año normal, no en este año precisamente, en un año normal, sean los mínimos, ¿verdad? Más que hablar de eliminación, es bueno hablar de reservar esos objetivos, porque no sé si el próximo año o en otro periodo educativo, ese estudiante sí va a poder abordar esos objetivos que dejé reservados, ¿verdad? ¿Qué implica entonces el decreto 83, así como raya para la suma? Es la posibilidad de tomar decisiones curriculares contextualizadas. Si nos piden en una frase describir al decreto 83, es eso. Le da autonomía a la escuela, le da autonomía a los equipos de aula para tomar decisiones contextualizadas. ¿Cuáles son las principales implicancias que ha tenido el decreto 83? Así de forma muy rápida, ¿verdad? Ha significado que los docentes, principalmente los que se desempeñaban en curso especial, en PIE y en escuelas especiales, empezar a apropiarse del currículum. Entonces ha sido una ventaja sustantiva. Eso va a ser un proceso gradual. Esa apropiación no es de un día para otro, ni es de un año para otro, es un proceso que requiere apoyo de la dirección del establecimiento, que requiere apoyo desde el Ministerio de Educación, que requiere apoyo desde las universidades, ¿verdad? En cómo robustecer la apropiación curricular en las y los docentes que han estado lejos del currículum común. Otra implicancia positiva ha sido un uso de un lenguaje común, ¿verdad? Hablamos de asignaturas, hablamos de evaluación, de OA, de indicadores de evaluación, y eso ha sido muy beneficioso para los estudiantes, para sus familias. Y para los docentes claramente, sobre todo los docentes que trabajan en relación con docentes de educación común, ¿verdad? Compartir un lenguaje ha sido vital. Otra implicancia positiva del decreto 83 es que nos ha ido permitiendo reconocer las trayectorias educativas. Reconocer significa que los estudiantes pueden validar sus estudios o recibir un certificado anual de estudios que reconoce que ese estudiante, aun cuando haya participado de un currículum donde se reservaron muchos objetivos para otro año escolar, se reconoce el esfuerzo que hizo ese estudiante ese año y se reconoce a través de un certificado que es igual que el de cualquier estudiante de Chile en educación básica. También otra implicancia que tiene la aplicación del decreto 83 es que hablamos mucho más, se está hablando mucho más de estrategias diversificadas de enseñanza, ya sea para planificar o para evaluar el aprendizaje. Y ahí se está abriendo toda una línea de formación donde las universidades son vitales, ¿verdad?, para ayudar a las escuelas que son centros de práctica con buenas ideas, para poder ir profundizando en este aspecto. Y por último, solo a modo, ¿verdad?, de una revisión rápida, una implicancia muy también positiva que ha tenido la implementación del decreto 83 es que hay un incremento paulatino en recursos de apoyo al aprendizaje, como progresiones de aprendizaje en espiral, cápsulas educativas, acciones formativas que se están creando o que ya se han desarrollado,
producto de esta necesidad que se ha ido abriendo de manejar el currículum regular para poder hacer la diversificación, ¿verdad?, de la planificación y de la evaluación. Eso en relación al decreto 83. Ahora vamos a revisar lo referido a evaluación. Cómo el decreto 67 del 2018, ¿verdad?, hace sinergia, se articula con el decreto 83. El decreto 67 está en el marco de una política de fortalecimiento de la evaluación en aula. Ustedes pueden encontrar en la página Currículum en Línea una serie de documentos que hablan acerca de esto. Hay mesas con expertos que señalan hacia dónde se debiese avanzar en términos de evaluación y de fortalecimiento de la evaluación en aula. Ahí van a encontrar valioso y rica información. ¿Qué intenta promover el decreto 67? Que es de evaluación, calificación y promoción escolar. Intenta avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación y reducir la repetencia, transformándola en mayor acompañamiento a los estudiantes. Y ahora vamos a desglosar estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, rápidamente. Avanzar hacia un uso más pedagógico de la evaluación implica explicitar estrategias para potenciar la evaluación formativa. Las tengo que declarar abiertamente, ¿verdad? Establecer lineamientos para diversificar la evaluación. Como escuela, ¿verdad?, como comunidad educativa tengo que tener postura, tengo que tener una línea respecto de cómo esto se hace y cómo se implementa y cómo apoyo a los docentes en esta materia. Se elimina la exhibición de asignaturas y de módulos completos. Las calificaciones deben ser coherentes con la planificación, basada en argumentos pedagógicos. No puedo evaluar algo que no he planificado, que no he visto con mis estudiantes. Se debe, ¿verdad?, potenciar disposiciones para promover que los estudiantes conozcan y comprendan las formas y criterios con que serán evaluados. Y potenciar un trabajo colaborativo para discutir y acordar en equipo, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las evidencias centrales en cada asignatura para la mejora continua, ¿verdad? Hay ahí un aspecto que se debe consensuar, que se debe trabajar, acordar y ojalá dejar registrado cómo como escuela vamos a abordar la evaluación con un uso mayormente pedagógico. Respecto de reducir la repitencia y otorgar más acompañamiento a los estudiantes. La repitencia no se elimina como medida, pero ya no es automática, sino que se deja consignada como una medida excepcional. Vamos a explicar posteriormente aquí cómo se describe la excepcionalidad, ¿verdad? Esta decisión, la de repitencia o de promoción, tiene que estar basada en juicios profesionales, en juicios pedagógicos y psicosociales integrales, acordadas en equipo, donde participan docentes, profesionales que han estado involucrados en el proceso de aprendizaje del estudiante. No podría aparecer acá una persona que no conoce la trayectoria de ese curso, de ese docente, de ese estudiante, ¿verdad? Debe haber un mayor foco en el acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en situación de riesgo de repitencia. Y esto lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque el riesgo de repitencia puede estar dado para un estudiante que por juicio profesional va a repetir o va a ser promovido de curso, pero va a seguir en esta condición, riesgo de repitencia. Es algo que nos va a acompañar y que es necesario que como que nos grabemos en la retina. El riesgo de repitencia es una situación, es una condición que va a acompañar a los estudiantes que van a repetir o van a ser promovidos y tenemos que hacer acciones con ese riesgo de repitencia. Hay cuestiones que decidir, que implementar en la escuela cuando
determinamos que un estudiante está en este riesgo? ¿Por qué es necesario profundizar y tener muy claro estas nociones de promoción y de repitencia, sentidos para su implementación? La repitencia ha sido por mucho tiempo normalizada y legitimada. Se ha creído que es una medida pedagógica positiva para los estudiantes. Pero esta creencia cultural contrasta absolutamente con toda la investigación y los estudios que se han realizado respecto de esta situación. Toda la investigación y la evidencia muestran precisamente lo contrario. Las implicancias de la repitencia, hasta el momento, los hallazgos, son todos negativos. Hay implicancias académicas, socioemocionales y económicas. Algunas de las implicancias académicas son las siguientes. Señalan estos estudios que no aporta a un mejor rendimiento del estudiante. Se ha visto, ¿verdad?, que aumenta las probabilidades de ausentismo y deserción escolar. Las implicancias socioemocionales. Provoca sentimientos de frustración, humillación, miedo, enojo, tristeza y actitudes negativas hacia la escuela. Surgen problemas de relación con los pares. Aumentan sentimientos de soledad y alienación, ¿verdad? Hace que el estudiante se sienta como el único responsable del fracaso escolar. Y aquí hay mucha relación, ¿verdad?, cuando entendemos la naturaleza interactiva de las necesidades educativas especiales, ¿verdad? Esto de que hay una corresponsabilidad en aquello. Y razones económicas, ¿verdad? Para la familia es un impacto. Hay un costo directo al tener que permanecer un año más en el sistema escolar. Entonces, estas son algunas de las implicancias negativas que han sido tanto en estudios en Chile como estudios de otros países. La evaluación hasta el momento solo muestra implicancias negativas en el estudiante y su familia. La repitencia se ha visto como una solución para gestionar la diversidad en la escuela, como una estrategia. Y está lejos de ser lo que ocurre realmente, ¿verdad? Porque estamos en el dibujo de la izquierda, muestra como el ideal, ¿verdad? La creencia. Mírame, Ignacio. De lado, mira, gírate. La creencia Bien, de que la creencia de que los estudiantes pertenecen a una media y de que todo lo que está por baja. De todo lo que está por fuera de estos rangos, ¿verdad? Se tendría que con la izquierda. O eso, bien. Promoverlo automáticamente, ¿verdad? Adelantarlo. Eso. O dejarlo repitiendo si está en el otro extremo de la curva. No sé si me ayudan, pero hay un micrófono que nos está interfiriendo, a ver si quien está de administrador puede. Sí, Débora, lo estamos viendo. ¿Ya? Ya lo silenciamos, disculpa. No, no te preocupes. Ya me ponía a hacer ejercicio con la profe. Pero la realidad no es esa, pues la realidad de un aula es que es como lo muestra la imagen de la derecha, donde hay una diversidad de formas de operar en el aula y muchas veces no estamos preparados para gestionar esa diversidad existente. Lo que más ahí preocupa es que muchas veces, por no decir en la totalidad de las veces, los estudiantes perciben que son los únicos responsables de su bajo rendimiento. Y aquí esta flechita ascendente nos viene a llamar la atención, a señalar que
tenemos que desmitificar eso, que el problema no reside única y exclusivamente en el estudiante, el fracaso escolar como algo individual, como una condición en la que solo yo formo parte, sino que tenemos que avanzar a esta visión de que la dificultad de un estudiante, que no es solo la dificultad de un estudiante, perdón, sino que tiene que haber un reconocimiento de las prácticas en esa escuela y en esa sala de clase. Si es que efectivamente esas prácticas de escuela y de aula contribuyeron a que ese estudiante lograra aprendizaje, ¿verdad? Y ahí el concepto de corresponsabilidad. ¿Cuánto aportó la escuela, el aula, sus compañeros, la familia, para el éxito o no de ese estudiante? O sea, esas son reflexiones iniciales que nos tienen que ayudar para tomar decisiones. El decreto 67 pone un fuerte énfasis en evitar, es como una fuerza que está ahí en el espíritu, en el centro del decreto 67, en evitar mayormente la repitencia y generar acompañamiento. O sea, antes de pensar en la repitencia, tengo que pensar en cuánto he acompañado al estudiante y en cuánto lo voy a acompañar si está en riesgo de repitencia. Ese es como el espíritu, el centro del decreto 67, que se articula y se sintoniza perfecto con el decreto 83, ¿verdad? En el sentido de que tomo decisiones contextualizadas, ¿verdad? Entonces, si sé que este estudiante se va a desmotivar, ya está faltando mucho, ya sea en esta modalidad, en la modalidad que ha implementado este año la escuela o en la presencialidad, que se hacía hasta el 2019, ¿verdad? Si yo tengo todas esas señales de alerta, tengo que tomar una decisión muy pensada, muy coordinada con otros actores de la comunidad para aplicar esta importante decisión que es la repitencia. La repitencia deja de ser una medida automática, como estaba estipulada en el decreto 511 de evaluación anterior, ¿verdad? Habrían ciertas reglas automáticas, tantas asignaturas con nota deficiente, más un promedio general, me daba algo, entonces era una fórmula automática donde yo no veía todas estas otras condiciones, situaciones, no veía este otro contexto familiar, personal del estudiante, ni veía cuánto había hecho esa aula por apoyar anticipadamente a ese estudiante. Entonces, la repitencia en el decreto 67 es una medida excepcional. Esta medida excepcional o no, o sea, si es que voy a promover a un estudiante o se va a proponer la repitencia, es un proceso de carácter deliberativo, muy pensado, muy conversado con un grupo de personas que conoce a ese estudiante, con el propio estudiante y con su familia, ¿verdad? Y bajo una noción de equidad. Cada estudiante debe recibir las mejores oportunidades de acuerdo a sus características para alcanzar su máximo potencial. Eso es lo que tiene que guiar este aspecto. Como estrategias como para prevenir la repitencia, hay varias, aquí se van a mencionar algunas. A nivel escuela, ¿cómo se pueden prevenir las dificultades de los estudiantes? Eso es un dispositivo que tengo que armar, el equipo directivo debe pensar a priori cuáles van a ser, ¿verdad?, estas estrategias que la escuela va a poner al servicio de la comunidad y de los estudiantes para ir detectando aquellas situaciones que podrían poner en riesgo al estudiante. A nivel de aula y de estudiante, monitorear, identificar y apoyar tempranamente a los estudiantes con dificultades. No puedo darme cuenta en octubre del año escolar
que ese estudiante probablemente va a repetir? ¿Cuáles fueron las alertas? ¿Cuáles fueron las acciones que fue tomando ese docente, ese equipo de aula y el equipo directivo, la unidad técnico-pedagógica de esa escuela, anticipadamente en abril, en mayo, que le permitieron tomar decisiones, poner un mayor acompañamiento para ese estudiante que está en riesgo, ¿verdad? Entonces, súper importante esto, eso tiene que ir creándose un cuerpo dentro de una toma de decisiones, estrategias que quedan establecidas en el establecimiento. Y a nivel de estudiante, ¿verdad? Promoción con acompañamiento, o sea, si se determina de que ese estudiante está en riesgo de repitencia, pero se promueve porque hay razones suficientes para promoverlo, esa promoción debe considerar acompañamiento. Si se define que el estudiante, por su madurez, porque no tiene amigos en ese curso, porque no encajó con ese docente, etcétera, una serie de situaciones que hacen pensar que podría estar mejor con el curso que viene, dejarlo repitiendo y que se acople a otro curso, igualmente ese estudiante debe requerir de acompañamiento, entendiendo que la repitencia es una excepcionalidad, ¿sí? ¿Cómo puedo prevenir la repitencia? ¿Verdad? Aquí, este es un mensaje para los equipos directivos, jefaturas de UTP, fortaleciendo el desarrollo profesional docente en estas materias, ¿verdad? Hay que hacer gestión de acciones formativas, capacitaciones en estos ámbitos para que se robustezca, para que los docentes, los profesionales asistentes de la educación que también están ahí, puedan tener mayores competencias para enfrentar este desafío. Programas en la escuela que promuevan aprendizajes tempranos fundamentales, ¿verdad? Como lectura temprana, el fomento lector, el acompañamiento entre pares, ¿verdad? Todos esos elementos ayudan a promover aprendizajes tempranos y van a prevenir situaciones de repitencia. Estrategias, fuertes estrategias en el establecimiento para desarrollar habilidades socioemocionales y éticas y de construcción de climas positivos. ¿Cómo hacemos que los estudiantes se sientan parte del establecimiento? Y ahí tenemos que hacer un fuerte esfuerzo para variar contenidos, procesos, productos, ambientes, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? A los intereses de los estudiantes, a las necesidades y características, a las formas preferidas de aprender, a los niveles de aprendizaje. Bueno, ahí Tomlinson y Moon mucho tienen que enseñarnos y aportarnos en relación a esos elementos. La repitencia ya lo hemos mencionado hartas veces, voy a ser majadera, pero es súper importante esto, la repitencia solo está dada para casos excepcionales. No puede ser que una escuela decida que todo un curso queda repitiendo, ¿verdad? Porque tuvo, por ejemplo, este año tuvo poca conexión. No es una razón fundamentada, no hay un juicio pedagógico profesional. El decreto 67, no avala ese tipo de decisiones. La repitencia es un caso individual excepcional. Para prevenir la repitencia tienen que trabajar colaborativamente los equipos, hay que hacer ahí acompañamiento focalizado en aquellos aspectos específicos que se requiere fortalecer. Y ahí es súper importante entender por qué la repitencia no es positiva. Por ejemplo, un estudiante que tiene promedio rojo, lenguaje, inglés y educación física, ¿verdad? ¿Por qué tiene que volver a hacer todas las otras asignaturas que sí aprobó? Entonces, ahí es donde cobra sentido la promoción con acompañamiento, porque yo podría hacer esto, ¿no? Trabajar aquellos aspectos específicos que requiere fortalecer y no tener que hacer de nuevo. Ese estudiante tendría que de nuevo hacer arte, orientación, ciencias naturales, ciencias sociales, cuando esas las aprobó.
¿verdad? Entonces, ahí cobra sentido la promoción con acompañamiento. Se mantienen algunas reglas cuando se decide promover, ¿verdad? Hay ciertas reglas que se mantienen, una asignatura reprobada más un promedio de 4,5, 2 asignaturas o módulos reprobados más un promedio de 5 y la asistencia al 85%, ¿verdad? Estas reglas o estos criterios pueden generar una promoción directa si cumplen con estos criterios, pero tengo esta otra posibilidad que me brinda el decreto 67, que es un análisis de casos, de caso a caso de estudiantes en situación de riesgo de repitencia, donde tengo que considerar todos estos elementos que hemos revisado anteriormente. ¿En qué situaciones se sugiere evitar la repitencia? Cuando previamente no se han entregado al estudiante todos los apoyos pedagógicos y psicosociales posibles que respondan a sus necesidades. En ningún caso ahí está sugerida la repitencia. Si el estudiante ya repitió una vez, ¿por qué? ¿Verdad? Por las razones que ya dijimos, genera frustración, es altamente probable que el estudiante vuelva un año al curso que repite, pero deserte tempranamente. Si el estudiante presenta dificultades socioemocionales o conductuales, es altamente negativo la repitencia. Si el estudiante está desmotivado con la escuela, si el estudiante ha empezado a faltar crónicamente a clases, o si se estima que hay riesgo de que el estudiante abandone la escuela. Estas razones están explícitas en el decreto 67 y son súper importantes de tener ahí a la vista para la toma de decisión. Esta idea reitera, ¿verdad?, el acompañamiento como una medida, como una estrategia pedagógica, ya sea que el estudiante se promueva en riesgo de repitencia o repita con acompañamiento. El acompañamiento es como la palabra clave en el decreto 67, ¿verdad? ¿Cuánto he acompañado? Si está en riesgo, ¿qué tipo de acompañamiento se le va a otorgar al estudiante? Eso respecto del uso de la evaluación. Y ahora vamos a ver también, que están también en el decreto 67, respecto de las formas de evaluar, ¿verdad? Por todos conocido de que en Chile tenemos una falta de variedad en las formas de evaluar. Hay dificultades en la diferenciación, en la diversificación de la evaluación. Hay un mayor uso sumativo o certificativo de la evaluación que en el uso formativo pedagógico de esta. Y aquí es súper importante entender cuándo una evaluación es formativa o es para el aprendizaje. Una evaluación se usa para fines formativos o para fines pedagógicos cuando la práctica en un aula, ¿verdad?, evidencia que el desempeño de los docentes, que el desempeño de los estudiantes se obtiene, interpreta y usa por profesores, estudiantes y sus pares para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que probablemente serán mejores o mejor fundados que las decisiones que se habrían tomado en ausencia de la evidencia. Propósito formativo, ¿verdad? Para enriquecer el paso que sigue, la toma de decisiones. Y aquí, ¿verdad?, el diseño invertido de la evaluación toma fuerza, hay distintas formas, esta no es la única ni es la mejor, solo para ejemplificar, ¿verdad?, cómo es posible a través de este diseño invertido tener claro mis OA, mis objetivos de aprendizaje. Mi segundo paso sería cómo evidencio, cómo pienso, ¿verdad?, que esos aprendizajes son
profundos y duraderos a través de la evidencia evaluativa, ¿verdad? Y un tercer paso sería la experiencia de aprendizaje. Ustedes saben que usualmente es al revés. Pensamos la experiencia de aprendizaje, luego lo tratamos de encajar, a veces, no todas las personas, pero uno podría ver esta práctica, experiencia, objetivo, evidencia evaluativa, ¿verdad? Entonces, aquí esto da para una capacitación completa, da para un postítulo, ¿verdad?, de cómo abordar la visión de la planificación. ¿Qué es lo auténtico de la evaluación auténtica, verdad? El decreto 67 aquí nos pone, nos da pistas claras de cómo abordar este proceso. Que estas situaciones, esta evaluación auténtica tiene que considerar situaciones similares a la vida real. Requiere que los estudiantes emitan juicios e innoven, no sean un sujeto pasivo en su proceso educativo, ¿verdad? Juzguen, califiquen, opinen respecto de aquello que estamos promoviendo. Una evaluación auténtica provee oportunidades para practicar, para recibir retroalimentación. Una evaluación auténtica permite integrar conocimientos, habilidades y actitudes, no solo conocimientos, ¿verdad? A veces nos quedamos solo ahí y nos olvidamos de las habilidades y las actitudes. Y una evaluación auténtica requiere poner en práctica aprendizaje en situaciones donde son relevantes, ¿verdad? Y esto en educación especial es vital, ¿verdad? La evaluación auténtica tiene mucho que ver con el enfoque ecológico funcional, considerar aquello que es relevante, es pertinente, de acuerdo a lo que el estudiante necesita. Entonces, mucha sinergia ahí, ¿verdad? Si estoy planificando con objetivos del currículum bajo un enfoque ecológico funcional, la evaluación auténtica tiene que responder a aquello, ¿verdad? Tengo que evaluar aquello que trabajé con los estudiantes, que tuvieron la oportunidad de practicar, que sirve para la vida, que es aplicable a la vida real, entre otras consideraciones. Bueno, ideas generales, es verdad que la evaluación, tenemos que hacer de la evaluación una instancia de aprendizaje que motive, que interese a los estudiantes y que permita aplicar e integrar, crear a partir de lo que aprende. Eso en líneas generales, ¿verdad?, del decreto 67. Hay orientaciones específicas en la página Currículum Nacional. Hay un apartado completo de evaluación. Ahí ustedes pueden encontrar muchísima más información respecto a orientaciones específicas. Ahora me gustaría abordar algunas consideraciones para el cierre escolar del año 2020, porque ha existido como muchas dudas de cómo se cierra este particular año que hemos vivido. Esto en cualquier escuela, escuela especial, escuela regular, ¿verdad? La UCE, la Unidad de Currículum y Evaluación, sacó unas orientaciones que yo envié a las organizadoras y van a enviar a los correos de todos los participantes estas orientaciones, quienes no las tengan porque han sido ampliamente difundidas. En esas orientaciones aparece este cuadrito que señala que dependiendo del número de horas pedagógicas que se han implementado en una semana, ¿verdad? Hay cierta cantidad de asignaturas que hay que calificar este año. Ejemplo, vámonos a la parte baja de la tabla. Si una escuela ha implementado entre 6 a 15 horas pedagógicas semanales en modalidad remota, ¿verdad? Apoyo a distancia, sincrónica, etcétera. En total, 6 a 15 horas pedagógicas, debe calificar, ¿verdad?, entre 2 a 3 asignaturas. Idealmente 3, mínimo. ¿Sí? De esas, lenguaje y matemáticas son obligatorias. De esas 2 a 3 sugeridas, lenguaje y matemática obligatoria. No corre el requisito de asistencia.
el 85%, se modificó el SIGE para que ese ítem, ese aspecto, no, o sea, yo puedo poner, si una escuela se da la tarea de decir este estudiante ha tenido una participación en la modalidad en que pudo implementar, ha tenido una puedo cuantificar esa participación, ¿verdad? 60%, 70% o 100% de lo que la escuela pudo, lo puedo poner en el SIGE, pero esa cuantificación de la asistencia no va a implicar repitencia, no va a tener una injerencia en la repitencia. ¿Se entiende? O sea, eso es muy importante. Eso es para el cierre del año escolar. En los documentos que le envié a Cecilia, la organizadora, que les va a reenviar a ustedes, este cuadrito que yo les acabo de mostrar, está en este primer documento que está a la izquierda, que se llama Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción de Estudiantes de primero a cuarto básico, perdón, de primero básico a cuarto año medio. ¿Ya? Hay una serie de elementos ahí que les pueden ser útiles. Para subir la información al SIGE, como se modifica el plan de estudios, está este manual que también está enviado a Cecilia y se los va a compartir, y ahí está el paso a paso, porque van a tener que crear un plan de estudios. Si aquí hay escuelas especiales, directoras, jefes de UTP, les va a servir esta información, o docentes de escuelas regulares. En el SIGE hay que crear un nuevo plan de estudio con estas 2 o 3 o 4 asignaturas que se realizaron durante este año. Y esas se califican y esas van a originar, en definitiva, el certificado, el acta y después el certificado anual de estudio, ¿ya? Y en ese manual SIGE están todas las coordenadas para poder crear este nuevo plan de estudio que es por este año, para poder cerrar este año. Y también está ahí en la parte derecha la REX 2765, que es cuando yo creo el plan de estudio tengo que poner un número de REX. La mayoría de los establecimientos está ocupando este número de REX para crear el plan de estudio propio que se aplica por este año. Y ahí va a quedar también para ustedes. Eso respecto de este año. Para la planificación escolar 2021, hay 2 documentos que les pueden servir. Uno es el que está a la izquierda, que es un oficio, el 844, que firma el subsecretario de Educación y que señala una serie de aspectos que les van a servir para ir organizando. Por ejemplo, que el próximo año ya no es 2 a 3 asignaturas mínimo, sino que son todas las asignaturas que tienen que ser consideradas en el plan. ¿Sí? Que va a haber modalidad mixta en casos de que haya situaciones puntuales, etc. Y este documento que es de hoy día, que se llama Lineamientos para la Planificación del Año Escolar 2021, que profundiza en el que está a la derecha. Así que es material fresquito del día que van a tener ustedes ahí para poder empezar a planificar, para poder cerrar este proceso 2020 y empezar a planificar el 2021. Y para ir cerrando, mientras se sistematizan ahí las preguntas y abrimos este espacio, terminar con utopía, ¿verdad? Nunca puede faltar la utopía, menos en nuestro ámbito, ¿verdad? Que nos tenemos que dar a la tarea, ya sea de forma remota, sincrónica, presencial, a distancia. Tenemos que crear estos espacios acogedores y seguros para que todos los estudiantes puedan aprender y participar, porque todo esto que hemos conversado, estos principios y estas normas apuntan a esto, a que en la medida en que los estudiantes se sienten acogidos, se sienten seguros, respetados, son miembros activos, son parte activa del proceso de enseñanza y aprendizaje, claramente vamos a ir avanzando hacia la inclusión. Ya, mi estimada Cecilia, se abre temporada de preguntas. Muchas gracias, Débora, por tu exposición, por las primicias que nos trae. Justamente es el foco de una jornada de actualización. No podía ser más actualizado que con documentos que acaban de salir el día de hoy, así es que muchas gracias por ayudarnos a todos a
a seguir en este camino de la inclusión, a que generemos una comunidad entre todos, que es lo que queremos, no solo con quienes son parte de UTLA, sino que también tenemos personas de otras universidades que nos están acompañando, de escuelas, ¿no? Hemos tratado de abrirnos al máximo porque nuestro objetivo es aportar a todos sin distinción de si son de esta universidad o de otra, si son egresados nuestros o egresados de otra universidad. Queremos aportar a la educación del país y por eso estamos generando muchas actividades de este tipo y por eso es fundamental que tú nos puedas acompañar. Bien, ahora le doy el pase a nuestra colega Guillet Paoletti, que es quien ha sistematizado las preguntas y va a abrir y va a coordinar este espacio de diálogo. Guillet, adelante con sus preguntas, por favor. Gracias, Débora, nuevamente por estar con nosotras una vez más. Siempre es muy grato escucharte. Nunca queremos que esto acabe, de hecho. Siempre queremos seguir oyéndote cada una de tus indicaciones. Bueno, los participantes nos han hecho llegar muchas preguntas y entre ellas mucho agradecimiento con respecto a la entrega de tu conocimiento, en especial en lo referente a las normativas más actualizadas. Algunas preguntas se fueron respondiendo a medida que tú ibas avanzando en la presentación, así que espero que así lo hayan notado algunas de las personas que hicieron esas preguntas. Y hay otras que tienen relación con el funcionamiento de las escuelas especiales, por ejemplo, que nos dicen que con respecto a la certificación de los estudios de los estudiantes de educación especial, ¿qué pasará con aquellos que son parte de los cursos laborales? Ahí, o sea, la escuela se armó un plan, ¿verdad? O sea, ya en julio nos dimos cuenta que esto venía para largo y todas las escuelas tuvieron que armar un plan B, ¿verdad? O sea, sabíamos un poco que la presencialidad se alejaba cada vez más, entonces la escuela tiene que haber tenido un plan de implementación. Me imagino que la pregunta va por el lado de los que tendrían que egresar este año y que probablemente no van a poder concluir con una práctica de 2, 3 meses o de 6 meses. Imagino que la pregunta va por ahí. Entonces yo entiendo que las escuelas han hecho unos planes que, si bien los estudiantes no están en una práctica, han estado en contacto con ellos y han estado ejercitando, simulando situaciones que probablemente van a ser usadas el próximo año si esos estudiantes van a entrar a un trabajo laboral competitivo, ¿verdad? A un trabajo competitivo, remunerado. Entiendo eso. Entonces, el esfuerzo que tendría que haberse hecho este año es para que esos estudiantes hayan vivenciado de forma simulada, ocupando las actividades cotidianas de la casa, para ejercitar, practicar esas habilidades sociolaborales que son parte de su formación. No dejar de tener en cuenta que la formación laboral en Chile dura entre 10 a 12 años, y que si bien este año fue muy tremendo, porque no se van a poder concluir procesos, no podríamos decir que mi estudiante queda trunco en casi la mayoría de su desarrollo, porque tuvimos 9 años antes para formarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en esos 9 años antes que trabajamos con ellos, que hicieron algunas prácticas, ¿verdad? Que lamentablemente este año estamos todos, los estudiantes de TP están en lo mismo, los estudiantes de la universidad están en lo mismo, ¿verdad? Lo difícil y complejo que ha sido hacer las prácticas profesionales o intermedias, pero no por eso van a tener que estar un año más en la universidad, ¿verdad? Entonces, tendríamos que haber generado un plan. Ese plan se tiene que evaluar, la evaluación es amplia, es diversa, ahí evaluemos conversaciones, evaluemos trabajos, portafolio, conversemos con la familia para ver si se han ido aplicando algunas estrategias en la casa, o sea, un sinfín de dispositivos tenemos a la mano para poder evaluar y darle un cierre a este año. Contar que si alguna escuela el próximo año, sin subvención, quiere hacer un cierre con esos estudiantes de un mes presencial, tiene que hacer la gestión con su departamento provincial o con la Secretaría Ministerial.
ya eso es autonomía del establecimiento, pero más subvención no hay, entiendo yo, Gracias. para estudiantes que terminan este año, que cumplen o que cumplieron los 26 años este año. Ok, súper claro. Gracias, Débora. Con respecto a algo similar sobre los planes que se han generado y cómo se ha evidenciado la brecha social que existe también en los planes que se han implementado en los colegios, nos preguntan que cómo este paradigma que está orientado a la inclusión, de qué manera el marco normativo va a garantizar la diversificación de la enseñanza, considerando esta brecha social, y si estos cambios se generan en la enseñanza, cómo el marco normativo va a permitir disminuir esta barrera. Ahí es multifactorial, ¿verdad? Depende del tipo de dependencia que tiene el establecimiento, del tipo de recursos, ¿verdad? Se están haciendo esfuerzos, yo veo que se hacen esfuerzos, ¿verdad?, por llegar con más tecnología, pero claramente el iluminar, como hablan los informáticos, ¿verdad?, iluminar la escuela con más fibra óptica, con una fibra óptica más veloz, etcétera, o que llegue a todos los puntos donde tiene que estar, no es trabajo de un año, ni de 2 años probablemente, llegar a eso con la escuela. Entonces, si bien yo entiendo hasta dónde va la pregunta, es como el Estado asegura mejores condiciones, que no tengo la respuesta, porque comprenderán que yo soy un simple marinero, pero lo que sí puedo decir desde haber sido docente es que hay muchos elementos que están en nuestras manos. Las herramientas que están en nuestras manos tienen que ver con el contacto con los estudiantes, con ofrecerles experiencias variadas en la medida de nuestras posibilidades. Ahí nos la jugamos nosotros, ahí se la juega la escuela. No nos puede inmovilizar el hecho de no contar con más tecnología, más recursos. Hay harta experiencia este año, o sea, como profesores en el furgón que llevaba la caja de comida Junaed mandaban pendrive con videos, ¿verdad? Porque ni siquiera era posible mandar por WhatsApp o a un correo de la familia, sino que había que mandar un pendrive con el material. O sea, hay experiencias potentes, preciosas, donde con escasez de recursos se pudo mantener el contacto con la familia y con el estudiante. Entonces ahí la invitación es a mirar el vaso medio lleno y a seguir poniéndole corazón a esto, mientras hacemos las exigencias que corresponden también. O sea, yo creo que podemos ir en paralelo, pidiendo mayor avance y avanzando con lo que tenemos también. Gracias, Débora. Y una última pregunta que he dejado al final. Nuevamente te agradecen por toda la información y nos dicen que hoy la sala de clase se ha trasladado al living, a la casa, al comedor. En algunos casos no se cuenta con un espacio para llevar adelante la clase o esta intervención virtual. Y el escenario actual, que está lejos de desaparecer en corto plazo, y frente a este contexto y desde la perspectiva de la educación especial y de las dificultades que han tenido que sobrellevar en el escenario actual, ¿cómo aseguramos el sentido de permanencia con base en la escuela, en el curso, en todos y todas las estudiantes? Vemos también, dicen que la relación efectivamente entre el estudiante y el profesor se ve afectada, y esta relación dialógica reflexiva que ha presentado un punto de apoyo para el profesional de educación especial como foco para ir observando y analizando a tiempo real todos los avances de los estudiantes, cómo podemos fortalecer además esta relación y cómo modelamos la interacción entre el estudiante y el profesor en este escenario complejo que probablemente va a continuar en los próximos meses. Hartas preguntas en la última pregunta. Sí, es una tremenda pregunta. Da para una tesis doctoral. No, gracias por la pregunta. Lo que puedo responder, yo nomás, ¿verdad?
el enfoque ecológico funcional es nuestro caballito de batalla. La casa puede ser un tremendo lugar para aprender, mantener el contacto con eso es imprescindible, distintas formas, y ahí apelar, ¿verdad?, a los equipos directivos, a armar redes, ¿verdad? El tener más manos, en este caso más caras virtuales, aliarse con escuelas de kinesiología, de terapia ocupacional, con más universidades que estén formando docentes para que el profesor tenga más ayuda, ¿verdad? Se pueda desarrollar un trabajo más colaborativo, donde haya una atención grupal, pero también algo más individual, ¿verdad? Donde vamos poniendo foco en ese chiquillo que le cuesta mantener la atención por 5 a 10 minutos, o que se niega a estar frente a la cámara. O sea, hay una serie de aspectos que podemos ir trabajando en colaboración, apelando, ¿verdad?, a las redes, o sea, armar redes con otras disciplinas, para las educadoras diferenciales que trabajan con párvulo, aliarse con carreras de educación parvularia, y tener estudiantes de ese ámbito apoyando en ciertos días, en ciertos horarios. O sea, aquí hay un gran ejercicio de gestión, de gestionar el apoyo. Es lo que yo podría decir hasta el momento, o sea, para no perder ese vínculo. Va a pasar, es incierto todavía, ¿verdad?, cuántos estudiantes con discapacidad no van a poder regresar a pesar de que estén todas las condiciones en la escuela el próximo año, porque su condición de salud es tan débil, es tan precaria, es tan frágil, que va a impedir que vuelva de forma presencial. Entonces, ahí la escuela cumple un rol tremendo de cómo mantener a ese estudiante conectado, de cómo la familia, y ahí yo he visto ejemplos preciosos de cómo alguien de la familia, a veces un primo, incluso vecinos, han hecho el vínculo, han sido como el puente entre el estudiante y el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, múltiples formas. Aquí yo creo que hay que echar mano a estrategias, a ideas, para no perder ese vínculo, para mantener al estudiante conectado. Estamos en un periodo complejo, es difícil, este año ha sido difícil, el próximo año no lo sabemos, cuánto vamos a estar de forma presencial, cuánto va modalidad mixta, cuánto tiempo después vamos a tener probablemente que volver a 100% remoto, es incierto. Lo único cierto es que ahora ya, tenemos que ponernos a pensar en múltiples escenarios, cosa de que el próximo año nos pille mejor parados que este, nos pille con más ideas, con protocolos más elaborados en términos de que ya nuestra comuna se va a cuarentena, no se cierra la escuela mientras dure la cuarentena, entonces ¿cuál es mi plan B para esa situación? O sea, ya vamos a tener la experiencia, vamos a tener ya planificadas ciertas acciones, consensuadas, pensadas, alianzas estratégicas establecidas con la Universidad de las Américas, por ejemplo, que tiene diversas estas carreras y que les van a proveer de profesionales ahí para ir pensando la educación. Yo no veo que tengamos más alternativa que la alianza, que armar alianzas estratégicas con la comunidad que forma parte de la escuela, y en este caso son las carreras de pedagogía y son las otras carreras también. El voluntariado, hay que echar mano al voluntariado también. Hay muchos profesores jubilados que podrían estar colaborando, y otras áreas y disciplinas que podrían ahí ayudar a este difícil momento. Insisto, la casa puede ser puede tener un tremendo potencial para poner en práctica aprendizaje, para vivenciar aprendizaje, si están mediados de la forma adecuada. Gracias, Débora, y nos quedamos entonces con esa invitación que a veces nos cuesta también como profesoras diferenciales, el generar redes y este trabajo colaborativo
para poder lograr los aprendizajes. Muchos nos están preguntando a través del chat por los documentos que tú nos contabas. Necesitamos que respondan la encuesta la documentación. Una vez finalizada las 11, vamos a enviar la documentación que Débora amablemente nos ha entregado. Es con De mi parte canje. te agradezco Es con canje. nuevamente, Débora. Es con canje. El que contesta la encuesta recibe los documentos. Nos queda un registro donde puedo copiar, me resulta más fácil. Es solo para mí. Perfecto, ojalá les sirva. Y nada, pues mucho ánimo, muchas gracias a todos, a los que creemos en esto y a los que han hecho un esfuerzo más allá de lo esperado este año por estar ahí con sus estudiantes. Chile se los sabrá agradecer en algún minuto a la historia de este país. Ay, Débora, muchas gracias por... Nos vemos el jueves. Sí, vamos a revisar el chat porque creemos que se nos puede haber quedado alguna pregunta, pero como el jueves nos vemos nuevamente, vamos a hacer una revisión de lo que pueda haber quedado pendiente. Agradecerte la sinceridad con la que nos planteas los temas. Yo creo que para todos los que estamos trabajando en el área de educación necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando, especialmente en este contexto que es tan incierto para todos. Y ciertamente lo que tú mencionas de generar alianzas es el camino. Así es que, más que todos los agradecimientos que hemos recibido en el chat por esta jornada, nosotros les queremos agradecer a los asistentes por estar interesados en estas temáticas y por querer trabajar en conjunto por una mejor educación para todos nuestros estudiantes. Así es que les recuerdo que el jueves seguimos con la segunda parte de esta jornada. Débora nos va a seguir acompañando, vamos a abordar en esa oportunidad la diversificación de la enseñanza, así es que no se lo pueden perder el jueves. Les dejamos también en el chat los Instagram que tenemos de nuestra carrera en las distintas sedes. Pueden seguirlos porque ahí van a ir recibiendo información de las actividades que estamos realizando, van a estar los links de inscripción para las actividades, así es que síganos y mantengámonos todos trabajando por una educación de calidad para todas y todos. Muchas gracias a nuestros estudiantes que nos acompañaron, nuestros egresados. Fue emocionante ver egresados que habían salido hace harto tiempo, que todavía nos están acompañando, nuestros profesores, académicos, centros de práctica, compañeras de universidad que vemos también de todas nosotras por acá, que seguimos trabajando por la educación, así es que muchas gracias a todos y los esperamos el jueves. Nos vemos, gracias Débora, te pasaste. Chao, que estén muy bien. Gracias a todos, nos vemos.